Si bien siempre se apela a la antigua Grecia, es probable que desde que el humano es humano, existe el sexo entre personas del mismo género. Sin embargo, el acontecimiento que usualmente se marca como hito, comienzo de una nueva era para la comunidad LGBT, es muy reciente en el tiempo. Stonewall, 1969. En los últimos años sabemos, por ser la región que tenemos más a mano, que América Latina tuvo un gran avance en materia de derechos humanos para la comunidad. Pero, ¿qué pasó en Asia? Hoy abordaremos el movimiento LGBTIQ+ en Asia. Hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos, buenos días, tardes, noches, madrugadas, ¿por qué no? ¿Alguien de gira por allá? Bueno, aquí estamos, como siempre, con equipo completo, eso ya lo sabemos, y estamos iniciando otro capítulo de lo que es el mejor podcast del mundo. Bueno, de Argentina seguro, queremos agradecer a la APA, Asociación del Podcast Argentina, que nos reconoció. Se levantó humilde, Jere. La cerveza. Y bueno, así, ¿nos levantamos o nos estamos yendo a dormir? Eso lo va a elegir le oyente, así que bueno. Pero aquí vamos con un tema concreto. De hecho, nuestra idea inicialmente iba por otro lado. Y me parece que quien puede recoger la genealogía de cómo formamos el tema puede ser Paula. A ver. ¿Cómo va? Sí, mira, el asunto fue más o menos así. Habíamos pensado en hacer un capítulo relativo al feminismo, ya que no, era un tema que nos compete mucho y no habíamos tocado en todos los capítulos hasta ahora, pero empezando a investigar un poco, la verdad es que nos dimos cuenta que era algo bastante inabarcable. Digamos, sabemos que el feminismo no es una sola cosa, que en realidad es mejor hablar de feminismos en plural más que en singular. Y bueno, siendo Asia un continente tan grande, la verdad que la diversidad de ideas, de movimientos que teníamos para abarcar era mucho, así que decidimos restringirnos a la comunidad LGBTIQ+, que obviamente, si bien podríamos también hacer un podcast entero de 5 temporadas solo de este tema, nos pareció que podíamos en un capítulo intentar resumir o hacer un paneo general de cómo es la situación en Asia al respecto de los derechos de la comunidad. Perfecto. Bueno, y entonces antes de adentrarnos en lo que son los casos concretos que queríamos destacar de Asia y de los que vamos a ahondar un poquito más, tenemos un material que les vamos a dejar gráfico a nivel general para saber cómo es la situación a nivel mundial, ¿no, Pau? Exactamente, es un mapa elaborado por el ILGA, que la verdad que no lo conocía hasta que nos empezamos a meter en este tema para el capítulo, que es la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, shout out para el resto de las identidades de la comunidad, que bueno, elabora anualmente varios informes, entre ellos uno que es sobre leyes sobre orientación sexual en el mundo, y hace una categorización de los países dependiendo qué tan tolerantes o qué tanta aceptación tienen para con la comunidad. Y bueno, ahí se los vamos a dejar. Los países que están más hacia el azul son los que serían más tolerantes, o son los que comprenden en sus leyes más derechos, y los que están hacia el rojo, los que menos. En base a eso es que nosotros decidimos tomar algunos casos para analizar más puntualmente en este capítulo. Sí, yo primero, hola, aquí Sebastián Schurman, plantear esto no como un avance, sino como lo vamos a plantear sobre los derechos adquiridos de la comunidad en estos países en cuanto a legislación y en cuanto a aceptación de la sociedad en general. Sí, más en la práctica. Exactamente.
O sea, ya tenemos nuestro mapita escala de construcción, digamos, a nivel mundial. Y ahora sí vamos a ir con esos casos a los cuales aludimos. Y bueno, el primero es el de Taiwán, ¿no, Nico? Sí, bueno, vamos. Primero que nada, ¿qué tal, compañeros? Vamos a hablar un poco primero de los dos países que se llaman la cabeza de la tolerancia LGBTIQ+ en Asia. Bueno, en estos años Taiwán empezó a ser visibilizado en esta parte del mundo por ser uno de los organizadores de uno de los más multitudinarios festivales LGBT en, por lo menos, Asia, podríamos decir, donde muchos habitantes de otros países del continente migran para festejar este desfile. Y se puede decir que Taiwán está en la escala de progresismo, digamos, en lo más alto, ¿no? Sí, claro, en 2019 fue que se legalizó el matrimonio homosexual en este país, siendo el primer país del continente en hacerlo. Y no está de más decir que se hizo después de un referéndum que se llevó a cabo en 2018, no vinculante, que salió, digamos, negativo. La gente votó porque no se legalizara el matrimonio homosexual y sin embargo se legalizó igual, sí. Lo cual... Exacto, Pau. No fue un obstáculo para sacar la ley, aún así. Pero hay otro país que lidera junto a Taiwán en la escala de progre, que es Tailandia. Sí, no lo plantearía en escala de progre, pero sí en términos de visibilidad. Claramente el país a la vanguardia, por plantearlo de alguna manera, de la visibilidad de la comunidad, podríamos decir que es Tailandia. Tailandia es un país en donde la comunidad está bastante visibilizada. Eso no quiere decir que esto que planteábamos al principio con Pau, no quiere decir que en la práctica sea todo tan lindo y todo tan feliz para la comunidad. Claro, o sea, desde las leyes hay aceptación e incluso desde la sociedad un poco también, pero sobre todo la comunidad travesti trans es la que vive una situación bastante particular en este país porque están muy ligadas a un circuito turístico sexual muy duro. Sí, exactamente, a eso iba. En cuanto a condiciones laborales, al mercado laboral, no sé cuánto está... cuánto acceso a ese mercado tiene a conseguir un trabajo fuera de lo que es el turismo sexual. Y en Tailandia vos salimos del cassette y podemos decirlo desde la experiencia personal con Nico cuando fuimos al país. Es claramente una atracción turística, por decirlo de alguna manera. La prostitución, los shows eróticos. Sí, no solo la prostitución, sino la prostitución de las mujeres trans, ¿no? O sea, esa es la particularidad que, digamos, si bien están, como decíamos antes, visibilizadas en sociedad y aceptadas, digamos, entendemos que caminan bastante libremente por la calle, no es que son discriminadas en su día a día, pero bueno, tienen muy limitado el acceso al mercado de trabajo. Y lo que tiene que ver también, aprovecho, hago un paréntesis pequeño, con la prostitución como práctica, es que hay legislaciones sobre esto, pero lo que aprovechó Tailandia es dejar abierto un vacío legal para que se pueda seguir en cuanto a las restricciones a la práctica. Hay vacíos legales en los cuales se agarran los dueños de la industria para poder continuar comercializando o prestando estos servicios, por decirlo de alguna manera. Y entiendo que desde las fuerzas del orden y lo que sea hay una cierta connivencia, porque ustedes, por lo menos lo que nos han narrado, siempre fue que era como algo que por más que de derecho no esté aceptado, de hecho está más que aceptado, es una aceptación completa, digamos. Tal cual, y es una industria que trae un montón de ingresos al país.
Exactamente. Pero, y bueno, igual volviendo a Tailandia sí es un país en donde la comunidad está bastante visibilizada. De hecho, tiene personajes famosos. Hay, recién en la preproducción conversábamos de una boxeadora que comenzó, una boxeadora y peleadora de Muay Thai que comenzó peleando como hombre y después a lo largo de su carrera fue transicionando y terminó siendo campeona como mujer. Bueno, y entonces estos dos casos nos sirven para comparar, para matizar con el resto de la región. ¿Qué podemos decir al respecto? Bien, si ustedes miran el mapa que les compartimos, podemos como hacer un promedio de cuál sería la situación al respecto de las leyes sobre orientación sexual en Asia, y nos daría que hay como una media tolerancia, que están ahí a la mitad. ¿Está bien? Como que ni full aceptación, matrimonio igualitario, etcétera, ni penalización, cárcel, etcétera. Y en esa media es donde vamos a tener justamente la mayor cantidad de países y en donde vamos a ubicar, por ejemplo, a Vietnam, que despenalizó la homosexualidad en 2015, a China, que hizo lo mismo en el año 1997, a India, que más hacia acá en el tiempo lo hizo en 2018, pero justamente es eso, despenalizar la homosexualidad, nada más. No es que se legalizó algo al respecto, no hay matrimonio igualitario, las parejas homosexuales no pueden adoptar, etc. ¿Ven? O sea, despenalizar, obviamente, ya lo aprendimos bastante con el asunto del aborto, no es igual que legalizar. Y en esta media de países tenemos 3 casos bastante particulares en los que, como decía, si bien no hay en el Código Penal justamente esto, penas para las personas que practiquen la homosexualidad o la transexualidad, sí en los hechos hay bastante opresión. Por ejemplo, Indonesia es un país que por su sistema federal únicamente en una de las provincias están prohibidas las relaciones homosexuales. Pero eso no quiere decir que en el resto del país haya una aceptación. O sea, sigue habiendo un montón de estigmas, sigue habiendo un montón de discriminación. Y por ejemplo, hace poco, estuvimos ahí leyendo en el año 2020, el gobierno dio de baja una página web como un blog que abordaba temáticas LGBT y de hecho arrestaron a la persona que se hacía cargo de esta página. Y además hubo todo un revuelo también en el 2019 porque se dio de baja una tira cómica gay, obviamente, que se hacía por Instagram, la red social. Entonces, de nuevo, no penalización no es sinónimo de aceptación. Bueno, y nos vamos a un caso reciente este año en China, en la Universidad de Pekín. Muy prestigiosa, de hecho. Claro, muy prestigiosa, conocida al exterior, donde el gobierno censuró y baneó grupos de lo que sería como el WhatsApp nuestro, pero de allá China, que es la aplicación WeChat, bastante conocida también, donde se promovía información y un poco de teoría también acerca de los derechos LGBTIQ y, como dije, se banearon docenas de grupos. Sí, de hecho varios miembros que estaban en esos grupos recibieron amenazas, o sea, fue bastante... Sí, fue un apriete bastante polémico, pero es como la contracara de China, ¿no? Digamos, que lo podemos enmarcar como un país que está bastante encaminado con los derechos, pero como decía Pau, que estos derechos estén despenalizados no significa que sea aceptado al 100% por todos. Claro, el estigma permanece. Exactamente. Y nos vamos a ir a un país cercano, como lo puede ser Corea del Sur, donde, por ejemplo, el cambio de género está permitido, pero bajo unas condiciones determinativas que tenés que cumplir a rajatabla, como por ejemplo, procedo a enumerar. Primero tenés que ser mayor de 19 años,
tener un diagnóstico médico de transexualidad, que lo describen como un desorden de identidad de género. Trancu. Sí, trancu. No estar casada, no tener hijos menores de edad, haberse sometido a un procedimiento de esterilización, haberse sometido también a una cirugía donde te reasignan el sexo, supuestamente, y ser aceptable socialmente, que con esto se refieren con esto se refieren a que no hayas implantado tu idea de cambiarte el género a otras personas o a una sociedad. Ya básicamente con todas las condiciones que te pusieron antes ya te están diciendo que no sos aceptable socialmente, digamos. Exactamente. Obviamente esto es para promover un orden el cual no sé, nos parece un poco disparatado todo. Sí, bueno, en ese sentido también un voto de confianza para las bandas de K-pop que en general tienen como una estética así, de algunos integrantes de algunas bandas medio andrógina y también letras con contenido que reclaman estos asuntos. Exacto, tenemos a los grupos Mamamoo y Red Velvet, que son ambos grupos femeninos son los principales referentes de los derechos LGBT, y después los conocidos como puede ser Blackpink o BTS, que un poco hablan de esto de déjame ser lo que quiera ser, ¿no? Vamos las bandas. Vamos las bandas. Volvemos igual a repetir en este caso también esto de legislar no quiere decir adquirir esos derechos completamente, porque al final esta legislación es más una traba para poder expresar tu identidad libremente, porque tenés que cumplir un montón de condiciones que algunas son muy imposibles para una persona. Paula Álvarez Div, Sebastián Schurman, Nicolás Aicinas y Jeremías Fabiano te traen lo mejor del continente asiático en esta segunda temporada de ¿Hacia dónde vamos? Ok, bueno, y ahora en este segundo bloque de este capítulo de el tema que estamos tratando en el día de hoy, que son los derechos LGBTIQ+, vamos a pasar a otro grupo de países, otro agrupamiento de países que hicimos, que son los de la región de Medio Oriente. Exacto. Bueno, Medio Oriente es como quizás el sector que en ese promedio que mencionábamos antes tiraría más hacia lo no tolerante o no... Estricto. Sí, estricto. Porque bueno, sabemos que es complicado siempre este tema en los países que podríamos generalizar como árabes, pero no queremos como asociar de manera directa como causa-consecuencia, bueno, árabes no tolerantes o árabes van en contra de la comunidad o árabes van en contra de las mujeres, pero no queremos establecer una relación causa-consecuencia directa entre, musulmán igual en contra de la comunidad LGBT o musulmán opresor de mujeres, etc., sino que tiene que ver con una interpretación puntual de la Sharia, que es como la ley musulmana, las leyes que rigen la vida de las personas musulmanas. Es una interpretación puntual de la Sharia que oprime a estas personas. Digamos, justamente en la investigación inicial que estábamos haciendo para lo que iba a ser un capítulo vinculado más directamente a los feminismos, hay bastantes movimientos en los países musulmanes, movimientos feministas que están intentando luchar por otra interpretación de la Sharia que es mucho más inclusiva y muy distinta a la que existe hoy en día. No es que objetivamente la Sharia dice no, la homosexualidad está mal y las mujeres tienen que hacer de esta cosa y no esta otra, sino que depende de quién la lea. Pero bueno,
la realidad es que más allá de la existencia de estos movimientos, lo que rige en esos países es esta interpretación opresiva de la Sharia. Y tenemos, por ejemplo, en Brunei, el caso de que la homosexualidad está penada con lapidaciones, ni más ni menos. Sí, exactamente. También tenemos el mismo caso en Irán y en Arabia Saudita. Lo que puedo también aportar como dato acá es que hay diferenciación en el tipo de delito, entre comillas, pautado por los gobiernos en cuanto a... Perdón, no, entre comillas, está considerado un delito. Ok, tenés razón. En cuanto a el tipo de relación sexual de las personas, dependiendo también si son dos hombres los que tienen esta relación, si son dos mujeres, si el hombre está casado o no, exactamente, si la mujer también. Si uno es activo o pasivo en ese tipo de relación. Y básicamente en Yemen también, ahora recuerdo el dato también, que justamente esa diferenciación depende la pena que tengan, que muchas terminan con una pena de muerte para las personas que realizan estas prácticas. Bueno, entonces vamos llegando hacia el final de este capítulo. Obviamente es un tema muy complejo, como siempre no hemos podido abordar toda la complejidad que esto representa. Simplemente tratamos de traer algunas aristas y cuestiones que nos parecen pertinentes para empezar a, bueno, justamente abrirnos a esa amplitud del tema. Pero bueno, causas, consecuencias, orígenes históricos y demás quedarán dentro de ustedes o en sus intereses el buscarlo o no. Sí, en ese sentido, recomendarles que al o le que le interese saber un poco más sobre este tema. Real que los informes de ILGA son muy completos, tienen cada país, tienen muchísimas hojas y bueno, claramente pueden no querer leer las 300, pero hay data infinita. Si buscan data particular sobre algún país, posta que está muy completo. Y además hay otro informe completamente aparte de legislación sobre orientación sexual en el mundo, que es de situación de la comunidad travesti trans, también particular de ese tema. Así que muy recomendados, tienen gráficos muy explicativos. Básicamente es eso. Acá nosotros, como decía Jere, les dejamos data y con esto pueden ampliar la información que tienen. Es muy interesante preparar este capítulo y leer esto. Es muy complejo de abarcar, así que eso les recomendamos. Y también aprovecho para repetir las redes del podcast, que ahí también estaremos dejando posteos en relación a esto y al anuncio del capítulo. Del mejor podcast. Del mejor podcast. Habla sobre Asia, pero es el mejor del mundo. El único podcast. Exactamente, @Asia Podcast en Instagram, hacia dónde vamos, estamos en YouTube y en Spotify, y ahí seguramente en algún lado de los dos nos están escuchando, así que... Pará, vos dijiste algo ahí que me quedó resonando. ¿Hacia dónde vamos? Y Asia seguro. Búscanos en YouTube como Hacia dónde vamos para más contenidos como videos, streams y todos nuestros capítulos. ¿Hacia dónde vamos? Segunda temporada.